Esta es la historia de los secretos. Lo que les voy a contar a continuación sucedió en verdad. A veces quisiera que todo lo vivido no hubiera sido más que un sueño o una horrible pesadilla de la cual aún espero despertar. Y es que daría todo por volver a ver a mi abuelo de la misma forma en la que le veía antes, de saber su gran secreto. La historia empieza. Cuando esto sucedió, yo no tenía más de 13 años. Como todo adolescente, estaba en una edad un poco complicada, por lo que la cercanía con todos mis parientes, y en especial mi abuelo, se hacía cada vez más distante. Hace tanto tiempo que no he hablado sobre mi abuelo. Aquello es un tema del que prefería olvidarme para siempre. El pasar tiempo con él no era de mis actividades favoritas, debido a una enfermedad. A este le había tenido que amputar ambas piernas, así que necesitaba ayuda las 24 horas del día, y aquel trabajo caía mayormente a mi linda madre. Recuerdo que de pequeña me hacía pasar tiempo junto a él. Me llamaba la sucesora, así que yo no lograba entenderlo en ese momento, y para ser sinceros, tampoco logro entenderlo muy bien ahora. El abuelo era algo raro, especialmente desde que la abuela falleció. No podíamos acercarnos siquiera un poco a su habitación, la cual siempre se hallaba muy cerrada, con un candado. De niña pensaba que uno de los pasatiempos favoritos del abuelo era aterrorizarme, ya que uno de los primeros recuerdos que tengo sobre mi abuelo es el de él enseñándome la forma correcta de disecar un animal. Aquello no era lo que le enseñarías a un niño de 7 años, pero por alguna razón mis padres pensaron que estaba muy bien. Lo que más recuerdo de aquel día, por suerte, no es donde mi abuelo sacó aquel animal, sino más bien el hecho de que mientras me mostraba los pasos a seguir, me contaba una curiosa historia, la cual, lejos de ser un cuento infantil, se trataba del pacto con un demonio que había hecho con un hombre en un momento de la más profunda desesperación, dándome así la lección de que las personas desesperadas podían llegar a hacer cosas por sus seres queridos. Recuerdo soñar con aquella historia durante gran parte de mi niñez. No era de esperar que entre más fueron pasando los años, mi cercanía con el abuelo se hacía cada vez más distante de mi parte. Aquello había resultado, y por mucho tiempo la relación con él mismo se había convertido en un simple saludo en las reuniones familiares. Cierto día mis padres necesitaban algunos documentos para hacer algunos trámites del hospital, y al ser yo la persona más cercana de la casa del abuelo, me mandaron a mí por ellos. A pesar de estar yo más cerca, esta casa se encontraba bastante retirada, por lo que para ir no sola tenía que ir acompañada de una amiga. Bajo ninguna circunstancia quería estar sola en esa casa. La casa de mis abuelos era también muy antigua, muy vieja, con recuerdos por todos lados y cosas raras que inundaban la casa con un aire de misticismo horrible, el cual no sabría cómo describirlo. Únicamente sé que el hecho de estar ahí me daba un extremo pavor. También la casa olía como humedad mezclado con polvo, que rápidamente te hacía estornudar y sentir náuseas. Mi amiga decidió que lo mejor sería esperar afuera, ya que no quería adentrarse más allá del jardín. Aunque si me lo preguntan, siempre he pensado que vio aquella enorme cabeza de cabra que mi abuelo colgaba con un orgullo en la entrada de su habitación. Me dirigí a la habitación donde sabía que guardaba todos los documentos que pudiéramos necesitar para el médico de mi abuelo, pero para mi sorpresa, no se encontraba ahí. Recuerdo buscar por cada rincón de la casa, sin mucho éxito,
Intenté llamar a mi madre para preguntarle en dónde se encontraban aquellos documentos, pero ésta no me respondía. Estaba a punto de darme por vencida e irme de ahí cuando noté que la habitación de mi abuelo se hallaba sin candado. Cosa curiosa. Al principio supuse que toda posibilidad de que los papeles se encontraban en esa habitación era absurdo. Me di cuenta que aquella era la única habitación que me faltaba por revisar, y ya que de verdad necesitábamos aquellos papeles. Así que con resignación giré la perilla, rogando que ésta tuviera cerrojo. Pero para mi mala suerte, esto no fue así, puesto que ésta se abrió de inmediato. Al entrar, me percaté que estaba llena de basura, incluso hasta de excremento de lo que parecía ser de gato, porque el olor era muy fuerte, casi insoportable diría yo. Por todas partes había animales disecados. Sabía que a mi abuelo le gustaba la taxidermia, pero aquello era bastante fuerte, incluso me hizo revolver el estómago, por lo que sin perder mucho tiempo visualicé la cómoda junto a la cama. Aquel era el único lugar en donde podrían estar dichos papeles, y para mi suerte, así fue. No sabía por qué estaban ahí, pero igualmente me alegré al fin de encontrarlos, así que los tomé para salir de ahí lo más rápido posible. Sin embargo, antes de hacerlo, algo llamó mi atención, y hasta la fecha desearía jamás haber sucumbido ante mi curiosidad. Escuché un sonido peculiar que venía de un armario grande, el cual estaba del otro lado de la cama. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué lentamente para ver de dónde provenía dicho sonido, el cual era como de cientos de cascabeles. Abrí una de las puertas. El rechinido de la misma me hizo erizar cada vello del cuerpo. Dentro solo había ropa vieja, zapatos y cosas que en vida había pertenecido a mi abuela. Pero por un lado parecía haber otra puertita en donde salía el sonido. Intenté abrir el otro lado del armario, pero la puerta se hallaba trabada. Me bastó algunos segundos el destrabarla, y cuando la hice el miedo me invadió por completo. Dentro de ese armario parecía haber una especie de altar con figuras horribles, hechos de cabellos y cosas asquerosas, diría yo. No me costó mucho encontrar de dónde provenía el ruido. Se trataba de una pequeña caja musical que incluso parecía haberse activado. Quise cerrar todo y salir corriendo. Fue entonces cuando algo salió de entre una cortinilla negra que estaba detrás del altar. En un principio no tenía idea de cómo reaccionar a lo que estaba presenciando, ya que detrás de unos sacos de mi abuelo emergía un extraño gato lampiño, el cual más que el gato parecía una rata calva y espantosa. Este desprendía un olor tan fétido, el cual se me hizo aún más intenso cuando el animal gruñó. Pero era un gruño amenazante. Estaba segura de que este animal me iba a atacar. Por mi parte, ni siquiera podía gritar o moverme. Lo único que podía hacer era observar cómo aquella criatura gruñía y incluso se retorcía de una forma muy extraña. Tomé uno de los viejos zapatos de mi abuela para arrojárselo, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, algo me detuvo. El mismo lugar, un espantoso ser comenzó a emerger. Este tenía un rostro horripilante, hecho de trapo, con pelos y unos cuernos que parecían ser reales. Por alguna razón, este me remontó aquella historia que mi abuelo solía contarme cuando yo era pequeña. Aquello fue demasiado para mí, por lo que yo pegué un grito enseguida, el cual para mi sorpresa fue completamente ignorado por mi amiga.
Luego de verlo detenidamente me di cuenta de que este se trataba de un muñeco de trapo bastante siniestro, el cual parecía representar a un demonio. Este me observaba detenidamente mientras se reía y al mismo tiempo parecía tranquilizar a aquel gato lampiño, el cual comenzó a retroceder hasta perderse de vuelta entre la ropa. La verdad, mi corazón se aceleró. Retrocedí un par de pasos y sin darme cuenta caí al tropezar con una basura del suelo. Retrocedía con las manos mientras aquel horrible muñeco de trapo se estaba acercando cada vez más a mí. Yo, con la voz muy temblosa, le suplicaba que no se acercara más, cuando de pronto el foco de la habitación comenzó a dar destellos. En uno de esos muñecos ya no se hallaba frente a mí. De hecho, ya no podía verlo en ningún lugar. Comencé a buscarlo con la mirada antes que el foco se apagara nuevamente, para inmediatamente volver a encenderse. Solo que esta vez sí pude ver aquel horrible muñeco, el cual se hallaba justo sobre mi hombro. Solté el grito más fuerte que jamás he soltado en mi vida, y casi por inercia tomé aquel muñeco, el cual se sentía tan caliente que quemaba mi mano, para arrojarlo de vuelta al armario. Como pude salir corriendo de ahí, mi amiga notó lo pálida que estaba y me preguntó si acaso estaba bien. Mi respuesta inmediatamente fue rápida y simple afirmativa, seguida de una gran insistencia por alejarnos de esa casa lo más rápido que nos fuera posible. Para mi suerte, había logrado sacar los papeles necesarios y pude ir al hospital donde estaba mi abuelo, ya que se hallaba nuevamente hospitalizado. Algunos días después, cada vez que iba a visitar al hospital, más bien dicho, obligada que la voluntad propia, la actitud del abuelo parecía haber cambiado radicalmente conmigo. Era más seco y cortante, sin mencionar que había algo extraño en su rostro. Era como de coraje o decepción, pero había algo que le helaba la sangre. Llegué a pensar que quizás sabía todo lo que había pasado en su casa, por lo que cada vez deseaba visitarlo menos. Un día no pude librarme de la vista del hospital, debido a que alguien tenía que estar con él, y todos en mi familia tenían cosas que hacer. Recuerdo estar en mi teléfono, intentando ignorar por completo aquella enorme incomodidad que me acechaba desde ya varios días, cuando escuché la voz rasposa de mi abuelo. En un principio no lograba comprender lo que me estaba intentando decir, ya que su voz era cansada y como que arrastraba las palabras. Mi primer impulso fue levantarme e irme de la sala del hospital, pero sabía que yo no podía hacer eso, por lo que intentaba sonar lo más serena posible. Pregunté a mi abuelo qué era lo que necesitaba, pero él parecía frustrado porque no lograba entenderlo, pero volvió a hablar, esta vez lo más claro que pudo. Cuando comenzó a entenderlo, deseé con todo mi ser salir corriendo de allí, ya que habló sobre aquel día en que estuve en su cuarto. La verdad, yo no tenía ni idea de cómo sabía que yo había entrado al mismo. Cuando intenté negarlo, me dijo que no se hallaba molesto porque yo había entrado, solo un poco decepcionado, debido a que él quería ser la persona que me mostrara el armario. Aquello solo confirmó más mi terror. Sin embargo, no podía medir palabra alguna, así que solamente me quedé sentada esperando a que terminara de hablar. Al notar que me hallaba en completo terror, él intentó tranquilizarme con un tono de voz, el cual hizo todo lo contrario, ya que intentaba sonar amable, pero la verdad no lo conseguía. Me habló de una tradición que acompañaba a la familia durante generaciones y generaciones, que él sabía que yo era la candidata perfecta para continuar con la misma. La verdad que ello de tranquilizarme solamente me puso aún más nerviosa.
En definitiva, no quería nada que ver con aquel muñeco de trapo, y mucho menos con ese felino lampiño. Aún así no se lo expresé, solamente decidí dejar que él terminara de hablar, por lo que éste siguió continuando. Me cuestionó si acaso no me había preguntado cómo era que aquel nuestro familiar le iba bastante bien. Me pareció irónico que me lo dijera mientras estaba recostado en una camilla del hospital con suero en las venas y sin sus piernas. Aún de esta manera simplemente negué con la cabeza, a lo cual mi abuelo consiguió diciendo muchas cosas. En unas dijo que el antiguo pacto que había hecho con mi tatarabuelo en un momento de desesperación, cuando nuestra familia pasaba por un pésimo momento. El trato era muy simple. Él cuidaba de nuestra familia y nosotros cuidábamos de la suya. Recuerdo incluso que dijo el nombre exacto del ser con el que había hecho un pacto, pero no logró recordarlo justo ahora. Él continuó hablando de cómo debíamos mantenernos sanos y salvos de la mascota del armario. Aquello fue demasiado para mí. Le dije que yo no quería nada que ver con ese gato, al mismo tiempo que le reclamaba por el hecho de tener algo como aquello en su habitación. Él me dijo que no tenía elección y que no podía escapar de mi destino. Yo era la única elegida para aquello y que sin importar lo que yo quisiese, iba a continuar con esta tradición familiar. La verdad es que le comencé a gritar que estaba un poco mal y que me dejara en paz, cuando una de las enfermeras entró al cuarto para reclamarme y regañarme por inquietar al paciente, el cual para mi sorpresa se hallaba dormido. Todo aquello fue demasiado para mí, así que de pronto salí de la habitación y para mi suerte, uno de mis primos estaba llegando, por lo que pude irme a mi casa. Recuerdo que todo el día pensé en las palabras de mi abuelo, el cómo yo era la encargada de preservar y cuidar a aquella horrible criatura, pero sin importar cuánto lo pensase, no lograba comprenderlo. Los días pasaron y la tensión iba en aumento. El abuelo había entrado en una especie de coma desde aquel día en el que yo lo visité. Intenté contarle a mis padres lo sucedido, pero me dijeron que seguramente solo había sido un sueño y que estaba exagerando. Inclusive intenté mostrarle el armario con aquel extraño altar, pero cuando fuimos, el cuarto estaba cerrado y nadie tenía esas llaves. Una noche recuerdo que llamaron del hospital a mi padre. Esta no era la primera vez que algo así ocurría, por lo que únicamente él decidió ir al hospital, mientras los demás estábamos en la casa. Cuando intenté volver a dormir, recuerdo escuchar aquel gruñido inconfundible. Yo sabía que era ese gato, así que abrí los ojos completamente aterrada para verlo, pero únicamente veía oscuridad en mi habitación. Estaba convencida de que la parte más oscura de la misma se hallaba aquel espantoso animal. La verdad no tenía valor para alumbrar aquella parte, pero estaba segura de que ahí estaba. Yo intentaba tranquilizarme cuando escuché una voz familiar. Se trataba de mi abuelo, el cual emergía de la oscuridad de mi cuarto. Estaba en la silla de ruedas y su regazo se encontraba ese gato lampiño. Incluido, me estaba sonriendo y decía que no tenía nada que temer. Al mismo tiempo, me ofrecía sujetar al gato. La verdad, yo negué rotundamente con la cabeza y exigí que se fuera de mi cuarto. Por su única daba una sonrisa muy cínica, la cual me decía que yo no tenía otra opción. Aún así le grité que se fuera, que me dejara en paz por favor, y que no iba a continuar con esta tradición, y que por nada del mundo iba a conservar ese oscuro secreto. De pronto, abrí los ojos y salté de la cama.
todo se había tratado de una horrible pesadilla, ya que se encontraba sola y no podía ver nada de lo oscuro que estaba. Armándome de valor, encendí las luces y pude corroborar que no había nada en la habitación, así que intenté tranquilizarme pensando que quizás había sido mi imaginación. De pronto, escuché algo que venía en la entrada de la casa. Caminé muy silenciosa, sin hacer ningún ruido. Estaba temblando de miedo, pero no podía dejar pasar eso. Conforme yo iba caminando, iba encendiendo las luces. Al llegar sola a la sala, todo estaba en silencio y tranquilo, así que apagué las luces de la sala y me di la vuelta para regresar a mi habitación. Creí que todo era invento en mi cabeza. Mis piernas y todo mi ser se petrificó al ver que había alguien al fondo del pasillo. La tenue luz de mi habitación apenas iluminaba y únicamente se veía una sombra, la cual no era humana por lo visto. Parecía tratarse de un demonio. Casi podría jurar que era similar a aquel muñeco de trapo que había calmado a la criatura el día en que fui por aquellos papeles. Cuando mis ojos comenzaron a enfocar y acostumbrarse a la falta de luz, vi con horror que aquella silueta sí era idéntica a aquel muñeco de trapo. Sus cuernos eran enormes y me miraba como burla. Era casi como si le divirtiera mi miedo, así que cerré mis ojos para no verlo. Comencé a recordar y a decir cada oración que había escuchado en mi vida, pero en ese momento no podía recordar más que una sola palabra, la cual repetí en bucle hasta que tuve el valor de abrir los ojos, únicamente para notar que me encontraba completamente sola. Así que sentí algo de alivio, pero esa sensación horrible no me dejó en paz. Empecé a caminar lentamente hacia mi habitación. En un instante, detrás de mí escuché una risa extraña. Era como un gruñido mezclado con una risa burlona, casi como un susurro, temblando y llorando sin control. Intentaba jalar aire y voltear lentamente. Frente a mí estaba aquel espantoso demonio. Sus ojos saltones, desprovisto de párpados, parecían moverse de forma grotesca, mientras me sonreía con unos dientes manchados. Ay, no pude más. Como pude, corrí a mi habitación, cerré la puerta inmediatamente y me metí a la cama, implorando que todo aquello no se tratara más de una simple pesadilla. Así que de pronto intenté rezar, pero cada vez me resultaba más difícil recordar alguna oración. De pronto pude sentir como si alguien intentara quitarme de encima las sábanas. No podía gritar del miedo, que esto me hacía quedar muda. Lo único que podía hacer era tratar de aferrarme a las sábanas con toda mi fuerza. Y fue ahí donde pude escuchar la voz de mi padre. Fue cuando dejé de luchar y quitar las sábanas de mi rostro. Ambas se veían desconcertados por lo que yo creí era mi actitud. Sin embargo, al ver a mi madre, la cual se veía que estuvo llorando, pregunté qué era lo que había sucedido, a lo que mi padre me responde que mi abuelo acababa de fallecer debido a un derrame cerebral. El horror me invadió de nuevo, así que comencé a temblar, a recordar todo lo que había visto. Estaba segura que no lo había soñado. Había sido real. No quise decirle nada a mis padres para no agobiarlos más. Quise darle una explicación a todo esto lo que acababa de suceder, pero no pude hacerlo por más que lo intento. Luego, después del funeral, mis padres decidieron que lo mejor sería cremarlo. Esa había sido la última voluntad de mi abuelo. Sus cenizas descansaban en una urna en la sala de mi casa.
Cuando el funeral pasó, yo sentí un gran alivio, ya que pensaba que eso sería el final del todo. Sin embargo, desde aquel día aún veo ese gato, el cual vive acechándome día y noche junto con su amo, no sé por qué, a mí, el cual se aparece constantemente en mis sueños y no me deja descansar. Sé que es una maldición, un legado que me dejó mi abuelo. Su secreto ahora es mío. La historia de brujería de muerte. Actualmente tengo 30 años y siempre mi primer recuerdo de la infancia es mi tía. Ella siempre ha estado presente en mi vida durante los años de mi niñez. Mi tía Isabel se convirtió en mi segunda madre. La dulzura y ternura con la que me cuidó cambió mi vida para bien, y su amor y lealtad está en mi corazón hasta el día de hoy. Mi madre, que siempre fue una mujer fuerte, era joven y madre soltera. Ella trabajaba todos los días para mantenerme, a mí y a la casa, lo que a veces significaba estar fuera durante mucho tiempo. Tenía mucha responsabilidad en su trabajo y siempre le costó estar conmigo. Pero nunca estuve sola, porque mi tía estaba allí esperándome con los brazos abiertos, lista para llenar cada vacío emocional en mí. Durante las largas horas de trabajo de mi madre, mi tía me cuidaba. A veces pensaba que el mundo estaba lleno de diversión gracias a ella. Me compraba globos, incluso de diferentes colores, los que yo quería, azul, rojo, amarillo y verde, que siempre me decía que era el color de la esperanza. Cada una de sus intenciones me hizo sentir especial. No solo me compraba globos, sino también juguetes, pequeños carros para jugar en el piso de nuestra casa, figuras de acción para inventar nuestras aventuras todos los días y rompecabezas para desafiar mi mente joven. A veces también me traía dulces coloridos y deliciosos caramelos que se derretían en mi boca, o paletas. Además de juguetes y dulces, también compartía conmigo la emocionante de ver caricaturas. Recuerdo vividamente cuando nos sentábamos juntas en el sofá, viendo la televisión y riéndonos mucho. Eran tardes muy lindas, repletas de risa y alegría. La bondad de mi tía no se trataba solo de regalos materiales, sino que también era su actitud y amabilidad lo que me hizo sentir amada y segura. Siempre estaba para escucharme cuando yo quería, consolarme en los momentos tristes y para celebrar mis victorias también. Su apoyo y amor incondicional ha sido un punto clave en mi vida. También hoy, muchos años después, me doy cuenta de cuánto le debo a mi tía y también obviamente a mi madre. Mi infancia fue estupenda gracias a ella. Hicieron de mi infancia la mejor, diría yo. El día de hoy me siento totalmente agradecida con ella. Pero bueno, hace un par de meses visité a mi tía Isabel, quien vive en la Ciudad de México. Yo actualmente vivo en Mazatlán, y eso es por eso que me hace un poco difícil verla seguido por la distancia. Las épocas festivas como la Navidad, el Año Nuevo, son las ocasiones en las que generalmente nos reunimos durante esos días. La luz de la calle, el clima frío y la deliciosa comida y convierte cada momento en algo inolvidable. Pero muchas veces me gusta sorprender a mi tía yendo en otros meses del año a visitarla y pasar tiempo con ella, así como cuando lo hacíamos antes. Cuando la visité estábamos en el mes de marzo y me habían dado unos días de vacaciones y no había mejor forma de emplear ese tiempo libre que visitando a dos mujeres más importantes de mi vida, mi madre y mi tía Isabel. Ambas viven en Ciudad de México, pero cada uno de los lugares diferentes, así que fui varios días con mi madre primero y los últimos fue con mi tía. Días que al principio disfruté, pero después aquí todo cambió. Hubo un suceso que nos arruinó la visita a mi tía y a mí. Mi tía siempre me hacía sentir como en casa, independientemente del tiempo o la distancia que nos separa. Cuando llegué a su casa,
Me recibió con alegría y feliz por la sorpresa. Me dijo que había alegrado su día, pero la verdad yo lo noté algo extraño. Algo tenía en su cara, que no era como antes. No sabía qué era, pero había algo que me hacía sentir que estaba viendo ya a otra persona. Ella vivía en un edificio de apartamentos, pequeños y cómodos. Así que en su departamento siempre había varitas de incienso ardiendo. En el espejo del baño, algunas frases emocionales o un jarrón lleno de rosas de colores en su mesa. Pero en esa ocasión, el departamento se veía gris, muy tenue y sin vida. Mi tía Isabel era una mujer muy alegre y con buena vibra, pero en esos momentos parecía que algo había apagado esa luz en ella. Se veía más grande de lo que realmente era, más delgada, hasta tenía muchas ojeras, más cansada. Me hizo pensar que debía ser el paso del tiempo. Debían ser los años que no perdonan. Me recibió con un abrazo de oso, como la llama ella, y preparó un rico pozole que comíamos más tarde. Estábamos hablando de mi trabajo y el de ella. Básicamente nuestras vidas consistían en trabajo y más trabajo. Pero mientras hablábamos, podría decir que incluso sentía que su voz era diferente. Hablaba muy bajito y raro, como si le costara hablar. Después de hablar toda la tarde, nos preparamos un café y lo tomamos mientras veíamos una película animada. La verdad ese día la pasé muy bien. Ya extrañaba a mi tía, pero solo ese día fue bueno, porque después los días pasaron de manera lenta y dolorosa. Antes de acostarme le pregunté si se encontraba bien, porque la noté que se había sostenido de la pared mientras iba a su cuarto, a lo que ella me responde que sí se siente bien, que solo estaba cansada, y pues a lo mejor solo era eso realmente, y yo estaba exagerando. Así que le di las buenas noches y me dormí en el sillón de la sala. A la mañana siguiente se fue a trabajar. Mi tía trabajaba en un restaurante de desayunos, en que ya había durado 5 años. Siempre había sido una mujer muy trabajadora. Yo dormí toda la mañana. Normalmente me despierto a las 4 de la mañana para ir a trabajar, por lo tanto, como estaba de vacaciones tenía que aprovechar al máximo mi descanso. Así que me desperté algo tarde. Me bañé y descubrí que mi tía había preparado unos hotcakes y huevos con jamón. Calenté la comida y desayuné. Después hice qué hacer en la casa. Barrí, acomodé algunas cosas y sacudí el polvo. Mientras hacía eso, me di cuenta que en varios lugares de la casa había cosas raras. Encontré el piso en algunas esquinas manchado de lo que parecía ser sangre seca. También estambre rojo enredado en varias cosas. Y luego abrí las cortinas en par, pero la luz no entraba en ningún lugar. Pero muchas moscas aprovechaban para entrar y pararse en todo lado. La verdad a mí esos insectos me dan mucho asco, así que intenté ahuyentarlos, pero no servía de nada. Parecía que llegaban más y más. Era como si el lugar absorbiera toda la luz que entraba, y las moscas daban un aspecto aún peor. Recordé que meses atrás había visitado a mi tía y su departamento era colorido, con vida, con luz, todo lleno de colores. Sin embargo, en esos momentos estaban completamente apagados. Cuando mi tía llegó, me dijo que se dormiría porque se sentía cansada y un poco mal, que la disculpara, pero de verdad necesitaba descansar. Me quedé pensando que por qué se sentía así y qué estaba pasando en su vida. Era una de las personas más importantes en mi vida, así que yo me preocupaba mucho por su salud, y saber que no tenía energía me hizo sentir muy mal. Mientras ella dormía yo intenté ahuyentar a esas moscas de nuevo, pero era peor. Varias se juntaban en las esquinas del techo, estaban pegadas y a mí me estaba dando mucho asco y desesperación. Me rendí y mejor me puse a ver una película. Pensé que cuando despertaría, mi tía podríamos ir de compra algún matamoscas. Pasando un buen rato, mi tía despertó y le dije que pediría algo de comer para ella, pero no quiso comer ni cenar nada. Así que esto me preocupó más, al grado en que incluso a mí también se me había quitado el hambre. Al día siguiente, yo esperaba que estuviera mejor,
pero no fue así lamentablemente. Se sintió aún peor, incluso hasta ni siquiera fue a trabajar. Yo insistí en que fuéramos al médico, pero ella me insistía que no le hiciera caso, que estaba bien y que de verdad no quería arruinar mi visita. Aunque eso a mí no me importaba, yo quería que ella estuviera bien. La salud de mi tía estaba muy mal, muy baja, sin ánimo. A pesar de su habitual deseo de disfrutar cada minuto del día, ahora parecía estar fatigada y enferma. En sus ojos, que antes estaban llenos de vida, solo quedaban la sombra de una mujer que no conocía. Durante mi visita, estar en su departamento era muy triste. La alegría que normalmente amenaba en ella y se esparcía por todo el espacio había desaparecido. Ya no existía, diría yo. El departamento que solía ser un refugio de felicidad y risas, ahora parecía un lado gris, oscuro y deprimente. Estaba en cada rincón y las moscas pegadas no se iban ni con el veneno. Mi tía no iba a trabajar porque no se sentía bien. Así que, aunque no estuvo de acuerdo, la llevé al doctor. Pero después de la revisión nos dijo que mi tía no tenía ningún problema, que solo era estrés, pero debía alimentarse bien. Aún así le mandó hacer unos exámenes médicos para descartar cualquier posibilidad. Esa era raro que el médico dijera que mi tía no tenía nada, porque yo la veía muy mal, de mal estado, incluso físicamente peor. Pero más extraño aún fue que la misma noche, después de ir al médico, decidí salir a comprar algo de cenar, pero cuando puse un pie afuera del departamento, vi algo fuera de lo común. Era una pila de huevos podridos, apilados en la puerta. El olor era inexplicable, era como un olor muy desagradable. No comprendía quién podría haber dejado eso ahí y por qué. ¿Cuál era la necesidad? Cuando llegamos al departamento, después de la revisión médica no estaban, así que alguien los había puesto no hace mucho. Aunque el incidente me dejó muy inquieta, decidí no contarle eso a mi tía. No quería preocuparla o hacerle enojar o hacer que se sintiera peor. Así que eché los huevos podridos al bote de la basura y no mencioné nada. Ya llevaba varios días en la Ciudad de México y necesitaba regresar pronto al trabajo. Pero no podía dejar a mi tía así. Así que decidí pedir más días para pasar más tiempo con ella, hasta que ella se encontrara mejor. A pesar de que mi tía no quería comer, trataba de darle, aunque sea un poco de gelatina, atoles y caldo de pollo para que se nutriera. Pero cada día, se los digo, cada día era peor. Un día, después del incidente de los huevos, fui a comprar algunas cosas en el súper a plena luz del día y al regresar me encontré un frasco lleno de sangre justo en la puerta, en el mismo lugar que había puesto los huevos. Mi estómago se revolvió por el asco, pues ese frasco desprendía un olor nauseabundo. Era algo sin sentido, no entendía quién era esa persona que dejaba esas cosas ahí. Y bueno, al día siguiente, todo empeoró aún más. Para mi mala suerte me desperté y cuando fui a lavarme los dientes al baño me di cuenta que había muchos gusanos blancos arrastrándose por las paredes. Eran de esos gusanos que comen carne muerta. No puedo evitar llorar porque estaba desesperada. Era como si la vida en ese lugar se estaba acabando y no podía dejar a mi tía, que no mejoraba. Parecía incluso que la salud se le estaba acabando en cada minuto que pasaba, porque su piel se había vuelto más pálida y estaba completamente seca. Sus ojos hundidos parecían vacíos. Sus ojeras estaban oscuras y su cabello comenzó a caerse. Así que lo raro estaba en el hecho de que siempre que ponía un pie afuera del departamento, había cosas raras. Incluso encontré un muñeco enredado en hilo, luego la mitad de una cebolla con el nombre de mi tía escrito. Mientras tanto, mi tía continuaba deteriorándose. Su piel se volvía cada vez más blanca
incluso hasta casi transparente, y sus ojos cada vez más hundidos. Los estudios que le habían hecho el doctor no revelaban nada raro, pero necesitaba más opiniones, así que la llevé a varios médicos. Esperé. En mi desesperación, decidí buscar la ayuda de un sacerdote. Me aferré a la idea de que su bendición podría purificar el departamento de mi querida tía, que sus oraciones podrían restaurar la paz. Así que cuando llegó el cura, caminó por cada habitación, salpicando agua bendita y recitando oraciones, mientras yo observaba con esperanza. Pero a pesar de su esfuerzo, lamentablemente nada cambió. La casa permanecía oscura, fría y gris. Créame que se veía así. Los sonidos por la noche no cesaban y esas moscas ni siquiera se iban. Por nada que les ponía algo no se iban. Todo estaba empeorando. Las voces parecían hablar más fuerte por la noche. Mi tía incluso temblaba de la temperatura tan alta que tenía. Hacía un frío insoportable en el departamento. Me sentía como el lugar más triste en la que había estado en toda mi vida. Necesitaba encontrar una solución para acabar con todo esto y para que mi tía se repusiera. Ya no quería verla mal. No había ido a trabajar, no quería comer, ni quería hacer nada. Así que en el último intento de buscar ayuda, recurrí a un chamán. Había escuchado historias de personas que habían recurrido a ellos en situaciones parecidas, cuando la medicina y la ciencia no podían ofrecer una solución. Aunque era yo escéptica, estaba dispuesta igual a probar cualquier cosa que pudiera ayudar a mi tía. Con su vida en juego, ya no tenía nada que perder. Me dirigí al chamán con desesperación en los ojos. Él me observó en silencio. Su mirada parecía estar como si me estaba estudiando mientras le narraba los hechos espeluznantes que había estado ocurriendo en la casa de mi querida tía. Él asintió en silencio. Su expresión era sombría mientras escuchaba cada palabra que yo hablaba. Una vez de que ya terminé, se quedó pensativo durante un buen rato. Luego, con una voz grave, me explicó que los síntomas de mi tía y los eventos extraños alrededor de su casa parecían indicar que todo esto se trataba de un trabajo de brujería que alguien había realizado para quitarle la vida poco a poco. Y tenía razón porque de eso se veía. Mis ojos se abrieron enormemente. La verdad tenía miedo de que mi tía falleciera y no quería decirle a mi madre o a alguien de la familia, porque no quería preocuparlos. Así que aunque no creía mucho en esas cosas, le dije que me ayudara a salvar a mi tía, porque era lo único que tenía en ese momento. Él dijo que haría todo lo posible para salvarla, y por la seriedad de su rostro,
me di cuenta que no era una broma, que todo era completamente real. El chamán me aseguró que podía revertir los efectos, pero requería un ritual especial, incluso hasta algo doloroso para mi tía. Le pregunté que si sabía quién estaba haciendo eso, y me dijo que era una persona despechada y rencorosa, pero no me dio nombres. El chamán y yo fuimos al apartamento y le dijimos que mi tía estaba pasando. Ella dijo que ella también creía que alguien estaba haciendo algo. Le dije que por favor pensara quién podría ser, y ella se quedó pensando durante varios minutos en quién podría haber hecho eso tan malo, y me dijo que probablemente era uno de sus vecinos, quien estaba enamorado de ella, pero jamás le había hecho caso. Me dijo que él había dicho en una ocasión que prefería que estuviera no con vida o aceptar que ella no quería nada con él. Mi tía sospechaba que él estaba detrás de todo eso, que su amor no correspondido había llevado a su enojo y rencor, hasta el punto de querer quitarle la vida con la brujería. La acusación parecía increíble. La verdad, la sangre me hervía del tanto coraje que tenía. Quería ir yo misma a enfrentar a ese hombre por quitarle la salud a mi tía, mientras el chamán preparaba un ritual para revertir el trabajo de la brujería. Decidí ir a ver a ese hombre, que por cierto, en todos los días que estuve en el edificio jamás lo había visto. Mi tía me dijo que el número de departamento vivía, así que toqué su puerta. Me abrió un hombre moreno, con sobrepeso y con rasgos muy fuertes. Fue un encuentro lleno de resentimiento. Él me miró y parecía que ya sabía quién era yo. Me dijo que me largara, me dejara de molestarlo, pero le dije que yo sabía lo que había hecho con mi tía y que era un cobarde por no aceptar y uno por respuesta. El señor se molestó y me comenzó a decir que no sabía de qué estaba hablando, pero no sabía mentir, hasta que le dije que ya no le hiciera nada más a mi tía, porque si no, nosotros le haríamos lo mismo. Cerró la puerta sin decir nada. Estaba muy furioso, pero no me importó, porque por lo menos lo había enfrentado. Así que fui hacia donde estaba el chamán y mi tía. Cuando llegué, me di cuenta que el chamán estaba limpiando con el humo de un saumerio a mi tía. Le estaba aventando alcohol. Inclusive estaba pronunciando palabras que jamás había escuchado. En el momento en que terminó la limpia, tocaron la puerta y era el vecino, quien finalmente admitió su culpa y suplicó perdón a mi tía. El señor se veía realmente arrepentido y mi tía, como siempre ha sido tan buena, le dijo que no había problema, pero que no lo quería ver jamás, que ya no le hablara, y aceptó derrota y se fue. Me sorprendí, pues unos minutos antes me había gritado y no había admitido que había sido él, pero cuando se fue, el chamán me dijo que él mismo había hecho algo durante el ritual para que el culpable del sufrimiento de mi tía le pidiera perdón, arrepentido. Le agradecí infinitamente al chamán y después de todo esto, créame que todo mejoró. Cuando el chamán se fue, el alivio y la tranquilidad reinó sobre la casa de mi tía. Inclusive, los colores parecían más brillantes y la luz entraba de nuevo por las ventanas, devolviendo la vida al departamento. Inclusive, las moscas se fueron, los ruidos por la noche cesaron y los gusanos se desaparecieron como arte de magia. Y lo más importante, mi tía comenzó a recuperarse. Sus ojos recobraron su brillo natural, sus mejillas recuperaron el rubor. La mujer que había estado desvaneciéndose frente a mis ojos volvía a ser la tía Isabel que conocía y amaba. Mi tía agradeció que estuviera con ella por esos momentos todos los días y nuestra relación se volvió aún más estrecha. Muchas veces pienso que
hubiese pasado si no estaría yo ahí, justo en esos momentos peores de ella. Quizás ya no estaría en este mundo. Aprendí que muchas personas son malas, inclusive rencorosas y principalmente egoístas, pues solo piensan en ellos y son capaces de quitar vida con tal de sentirse tranquilos. Muy mala, ¿verdad?